Muy buenas noches, señores cursantes. Tengan un saludo muy afectuoso. Espero todos se encuentren bien, de salud y en armonía con todos sus seres queridos en sus hogares. Y de más está decirlo, invitarlos a que sigan practicando las medidas profilácticas para no contaminarse de esta enfermedad que es tan grave y que se propaga con mucha facilidad por medio del contacto humano. Nosotros los humanos somos los propagadores de esa enfermedad. Por lo tanto, las recomendaciones que se nos hacen de guardar distancia es precisamente por eso, ¿verdad? Así que sean bienvenidos a esta nueva charla que estamos abordando la ley del mercado de valores, y en la última sesión nos quedamos en leer las definiciones que contiene la ley. Vamos a continuar con esta práctica. Quiero decirles que también dentro de este curso cada docente en su materia adopta una metodología propia del desarrollo de los cursos. Y una metodología, simplemente hay muchas definiciones sobre lo que es una metodología, pero lo más sencillo es decir que una metodología es la forma como se realiza algo, ¿verdad? En este caso, nuestro curso tiene una metodología obligada, por supuesto, que nos obliga a los medios electrónicos. Y eso nos impide el contacto personal en donde podemos intercambiar ideas y desarrollar más ampliamente este tipo de charlas. Pero el esfuerzo, sigamos adelante, que frutos nos va a traer en el futuro. En una de el próximo sesión, que es el día de mañana, les voy a dejar un tema para que me envíen una opinión sobre una pregunta específica que les voy a formular. Esa respuesta me la van a enviar vía correo electrónico. Quiero comprobar cuál es la audiencia efectiva y real que estamos teniendo a través de este curso virtual. Así es que listos para el día de mañana, porque mañana les voy a presentar cómo me van a enviar esa opinión que mañana les voy a formular. Entonces continuemos con nuestras definiciones que nos van a acompañar a lo largo de nuestro estudio. Nos quedamos que en la intermediación de valores significa la compra o venta de valores por cuenta ajena realizada de manera habitual por persona jurídica autorizada. Personas jurídicas autorizadas son los que hacen la intermediación de la compra o venta de valores. Más adelante, en el desarrollo de nuestro estudio, vamos a ver las características y todas las funciones que tiene este tipo de persona, ¿verdad? Así que no se preocupen, la ley nos lo va a dar más adelante y ahí vamos a poder tener bien claro quiénes son los intermediarios. El otro concepto que vamos a ir estudiando se llama la casa de corredores de bolsa.
¿verdad? Son sociedades organizadas y registradas conforme a esta ley. Fíjense bien, son sociedades organizadas y registradas conforme a esta ley. Todas las pueden haber en el país varias casas corredoras de bolsa, ¿verdad? Pero estas tienen que ser sociedades organizadas y registradas. También la ley desarrolla más adelante qué requisitos se necesitan, qué requisitos tienen que cubrir estas sociedades y cómo se van a registrar en el registro el registro nacional, ¿verdad?, que lleva la Superintendencia de Valores. Eso luego vamos a tener una de las recomendaciones que está dentro de este glosario, digamos, de términos dentro de la ley. Dice que cuando en otro ordenamiento legal se aluda a las casas corredoras de valores, se entenderá que se refiere a las casas corredoras de bolsa. O sea, hay un sinónimo entre corredoras de bolsa y los corredores de valores, ¿verdad? Es sinónimo, ¿verdad? O sea, es igual hablar de corredores de bolsa que hablar de corredores de valores. A lo largo de la ley, en algunos momentos y en algunos artículos, vamos a encontrar que nos está hablando de corredoras de bolsa y en otros nos está hablando de corredores de valores. Entonces, aquí la ley nos dice que en este caso nos estamos refiriendo a los mismos personajes. Luego viene otro término que se llama agente corredor, ¿verdad? Estos son representantes de una casa de corredores de bolsa autorizados para realizar en su nombre operaciones en una bolsa, ¿verdad? Estos son los corredores, ¿verdad? Son representantes, pues ellos trabajan para otros de una casa de corredores de bolsa, ¿verdad?, autorizada para realizar en su nombre operaciones en una bolsa, ¿verdad? Entonces ellos hay sociedades, ¿verdad?, que se llaman corredores de bolsa y estos tienen sus agentes, que son los que llegan a las bolsas de valores y en representación de algunas empresas que van a participar en algunos negocios que se están ventilando en esa bolsa de valores. También tenemos sociedades vinculadas, y son aquellas en las que otra sociedad, fíjense, son aquellas en que otra sociedad que se denomina vinculante, sin controlarla, participa en su capital social directamente o a través de sociedades con más del 10% de las acciones con derecho a voto. Es decir, una sociedad en las bolsas de valores participan personas individuales y participan también sociedades. Generalmente, cuando los negocios son de alto nivel, son sociedades las que participan, pero estas sociedades, dentro de ellas también pueden ir otras, ¿verdad?, que se llaman vinculadas, y la condición es que tenga nada más un 10% de las acciones dentro de esas empresas. A eso se le llama acciones vinculadas. No es de extrañar, las sociedades grandes tienen socios y son socios personales o son
agrupaciones de otras empresas que reúnen sus capitales y entran a negocios dentro de la bolsa de valores. También tenemos el concepto de sociedad filial, ¿verdad?, que es aquella en la que más del 50%, fíjense que en la anterior era el 10%, en este caso es el 50% de sus acciones pertenecen a otra sociedad de capital, denominada controlante, o que puede elegir o designar a la mayoría de sus directores o administradores. Hay sociedades que tienen el 50% de capital dentro de ciertos grupos, y eso les da derecho como accionistas, llamémosle mayoritario, podría ser una expresión, y eso les da la facultad de nombrar, ¿verdad?, de designar a la mayoría de sus directores o administradores, pero no se les olvide que deben de manejar un 50% del capital dentro de esas sociedades. Luego tenemos lo que se llama clasificadoras de riesgo. Clasificadoras de riesgo. A lo largo de las charlas que hemos venido sosteniendo, hemos hablado que si los negocios, todos los negocios presentan riesgo. Fíjense que esa es digamos, el beneficio que gana el inversionista, es que él corre riesgo. Para minimizar riesgos existen clasificadoras de riesgo, que son sociedades mercantiles especializadas en el análisis financiero, que tiene por finalidad principal la clasificación de riesgo de los valores objeto de oferta pública y a difundir los resultados en el mercado financiero. Hemos venido sosteniendo también eso. El inversionista, todo inversionista, ¿verdad?, que entra a una bolsa de valores, él requiere información de qué es lo que están ofreciendo, cuáles van a ser sus ganancias, si son proyectos de mediano, corto, largo plazo, ¿verdad? Y eso son estas sociedades mercantiles dedicadas al análisis de información, ¿verdad?, de cómo se mueven los precios, cómo están las producciones, cuáles son las competencias que existen, y eso es lo que determina al inversionista las recomendaciones que le puedan dar para entrar en un negocio, el cual, como ya lo hemos dicho varias veces, todo negocio implica riesgo. Entonces, para eso sirven estas clasificadores de riesgo. Y hay luego otra definición que se llaman grupos empresariales. Los grupos empresariales es aquel en que una sociedad o un conjunto de sociedades, tienen un contralor común, quien actuando directa o indirectamente participa con el 50% como mínimo del capital accionario de cada una de ellas, que tiene accionistas en común que directa o indirectamente son titulares del 50% como miembros del capital de otra sociedad, lo que permite presumir que la actuación económica y financiera está determinada por intereses comunes o subordinadas al grupo. Grupo financiero. Los grupos financieros se caracterizan porque tienen elementos comunes, y los elementos comunes son
los que aportan capital, ¿verdad? Los inversionistas. Entonces estos grupos pueden formar sociedades, grupos, 2 sociedades, 3 sociedades, y ahí la otra de las características que en esas 3 o 2 sociedades tienen inversionistas comunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta de eso? Resulta de que todos tienen interés en que el grupo empresarial obtenga ganancias, y un desarrollo y crecimiento eficaz y efectivo para obtener ganancias. Entonces estos grupos, ¿verdad? Tienen esa característica porque tienen además algunos representantes comunes dentro de las diferentes empresas que forman el grupo empresarial. Algunos le llaman también conglomerados empresariales. Conglomerados empresariales. ¿Cuáles son las características? Las características son, ya las dijimos, que son accionistas, los mismos accionistas pertenecen a esta, aquella, y por lo tanto tienen intereses comunes y tienen incluso algunas administradores comunes en sus empresas, y a eso se le llama grupo empresarial. Luego tenemos otro concepto que vamos a encontrar más adelante, que se llama relaciones empresariales, ¿ya? Y estas relaciones empresariales son las que existen entre sociedades controladas, filiales, vinculantes, vinculadas, así como cuando mantienen vínculos de administración o responsabilidades crediticias que hagan presumir la posibilidad de riesgos financieros comunes en los créditos que reciben o en adquisición de los valores que emitan. Relaciones empresariales son las que existen entre sociedades. Fíjense que ya vienen los grupos empresariales en lo anterior. Luego, bueno, hay grupos empresariales que están independientes, pero entran en relación. Pueden entrar en relación incluso para financiar proyectos grandes. El capital de uno no le alcanza, el otro entonces le pide auxilio a otra sociedad, a otro grupo, y entonces se auxilian y van a participar de estos proyectos, sobre todo cuando hay, en lo que se refiere a la adquisición de valores que se están emitiendo en la bolsa de valores. Y finalmente, ¿verdad? La última definición que vamos a encontrar se llama acciones de tesorería. Acciones de tesorería son las emitidas por una sociedad que se encuentra pendiente de suscripción y pago, las cuales una vez suscritas y pagadas se convierten en acciones ordinarias. Son acciones de tesorería, son las emitidas por una sociedad que se encuentra pendiente de suscripción. Las sociedades, cuando emiten acciones o títulos, no todas, yo puedo en el momento decir, mire, fíjese que yo voy a suscribir el 20% de esas acciones o de esas títulos, pero yo no llevo el dinero ahí en la bolsa, en la maleta, sino que muchos se suscriben, eso queda pendiente de pago,
¿verdad? Entonces, hasta que se cancelan esos valores, entonces pasan a ser acciones ordinarias. Generalmente son a nivel de mercado primario cuando se dan estas condiciones. Esas son, digamos así, en términos generales, los conceptos que vamos a ir encontrando al estudio de la ley. Algunos de ellos, algunos de estos términos, yo sé que no han quedado muy claros. No se preocupen, chicos. A medida que vamos desarrollando, vamos a volverlos a tomar y vamos a ver en qué contexto participan, cómo participan y cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que realiza cada una de las sociedades, la filial, la otra, los conglomerados, etcétera. Todo eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo del estudio de la ley. Por el momento, solo denle una lectura, ¿verdad? Más o menos, para que sepan de qué es lo que vamos a ir encontrando después y vamos a irlas encontrando a lo largo de nuestro estudio. Hoy pasemos al capítulo número 2. El capítulo número 2 se refiere, fíjense, aquí ya viene la cosa más concreta, al registro público bursátil. Registro público bursátil. Creación del registro público bursátil. Ya hemos mencionado a lo largo de nuestras charlas que todo se realiza y todo se hace legalmente y todo tiene que estar registrado en el registro público bursátil. Todo se registra ahí. ¿Quiénes son emisores? ¿Quiénes son los corredores de bolsa? ¿Cuáles bolsas existen? ¿Cuáles son los garantes de depósito, etcétera? Todo eso debe quedar registrado. Y esa es una de las funciones importantes que tenemos los abogados al final, ¿verdad? Darle garantía a los inversionistas y a todos los financistas y a todos los que emiten, también que sea en un orden legal previamente establecido. Entonces, capítulo segundo, chicos, dijimos registro público bursátil. Artículo 6. Se crea el registro público bursátil, en adelante denominado registro, que será llevado por la superintendencia. Fíjense bien. Se crea el registro público bursátil, que en adelante se denominará el registro y será llevado por la superintendencia. Entonces, vean también esa figura que va apareciendo dentro de la ley, la superintendencia. O sea, la superintendencia juega un papel vital en todo el manejo de este derecho, de todas las actividades que se realizan a través del derecho bursátil, el mercado de valores, las bolsas de valores. Entonces, alguien tiene que vigilar, alguien tiene que dar fe, alguien tiene que registrar. Es la superintendencia, ¿verdad? Entonces, a ella le corresponde llevar el registro público bursátil. Ahí se va a registrar todo la figura que mencionamos en la lectura anterior, ¿verdad? Se va registrando y le corresponde a la superintendencia. El registro funcionará en San Salvador y tendrá competencia en toda la República. Mire qué interesante. El registro tiene como finalidad asegurar que se ha cumplido con los requisitos
con los requisitos de información señalados en la presente ley. Quiero detenerme en una parte. El registro funcionará en San Salvador y tendrá competencia en toda la República. O sea que si aquí en San Salvador funciona una bolsa de valores, podría funcionar una en San Miguel, una en Santana, en Usulután. Pero todo tiene que ser registrado en el registro público bursátil. Y fíjense esta cosa, el registro tiene como finalidad asegurar que se ha cumplido con todos los requisitos de información señalados en la presente ley. El registro estará formado por los siguientes registros especiales. O sea, cuando nos dice el registro estará formado por los siguientes registros especiales, o sea que el registro como tal tiene una departamentalización, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Y cada uno tiene su nombre. Compárenlo ustedes a un escritorio. El escritorio es el registro, pero tiene varias gavetas, y en esas gavetas vamos a guardar información que en este momento nos señala la ley. Dice entonces, el registro estará formado por los siguientes registros especiales. Letra A, de emisores de valores. De emisores de valores. Si este mercado bursátil no se mueve sin emisores, pues. Ya lo dijimos siempre. Mercado primario emite y hay compradores. Entonces, claro, el registro dice, mire, la primera función que tiene el registro es registrar emisores de valores. ¿Quiénes van a emitir valores? Deben de registrarse y están ahí en esas gavetas. Letra B, de emisiones de valores a que se refiere el artículo 68 de esta misma ley. Allá vamos a encontrar qué vamos a encontrar en la emisión de valores. Allá lo vamos a encontrar en el artículo 68. Pero el registro nos dice, mire, se registran los registros especiales de emisores de valores, de emisiones de valores. Yo soy registrador, soy emisor. ¿Y qué voy a emitir? Pues acciones, títulos. Y esos títulos los voy a registrar. Y en esa gaveta ahí van a quedar. En una tengo quiénes son emisores. Y en la otra, las emisiones de valores que se están emitiendo en la bolsa de valores. Entonces ya llevo dos gavetas llenas. La tercera es la bolsa de valores. Las bolsas de valores hemos sostenido hasta este momento que son sociedades privadas. Sociedades privadas. Y esas sociedades privadas se constituyen a través de hacer una escritura de fundación de una sociedad de capital variable. Y esas sociedades tienen sus estatutos. Y esos estatutos deben de ser aprobados por alguien. Y alguien tiene que autorizar de que esa sociedad desde ese momento va a manejar la bolsa que ellos están formando. Entonces llenamos otra gaveta, ¿verdad?, de las bolsas de valores que se van fundando a lo largo del tiempo. Letra D, de sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores.
sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores. Hay sociedades, ya lo mencionamos también ese tema, hay sociedades que se dedican a custodia y depósito de valores. Aquí en el país ustedes ven bodegas cuando salen ahí a la carretera enormes y que están llenas muchos de ellos son sociedades que se dedican a esa área especial, al depósito y al custodio de valores. Y por supuesto tienen también que organizarse, tienen que operar en función de ciertas responsabilidades, porque no van a agarrar los depósitos y los van a guardar a la loca, no, todo ordenadamente, con todo lo que impone la seguridad que le van a dar a todos los depósitos y a los valores que van a custodiar, ¿verdad? Luego tenemos las casas corredoras de bolsa. Casas corredoras de bolsa. Una cosa es la caja, la corredora de bolsa, y otra cosa son los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa son técnicos, especialistas en el manejo de licitaciones, en manejo de concursos, en manejo de inversiones, que se auxilian, fíjense, de los corredores de riesgo. Pero ellos andan en el negocio, ¿verdad? Y a eso se le llaman corredores de bolsa, ¿verdad? Y ahí en esos corredores de bolsa pues tienen su staff de técnicos y tienen cómo se administra esa, etcétera, 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 cómo se están capacitando, cuál es la información que manejan. Entonces a eso se le llama casas corredores de bolsa, que también están registradas en el registro. Letra F. Auditores externos de las personas sujetas a la presente ley. Todos los negocios donde hay dinero tienen un auditor. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de auditores. Uno va a ser la auditoría que realiza la superintendencia, y otra son los auditores de las empresas, y hay un tercer nivel que son auditores externos que en determinados momentos llegan a realizar auditoría, y a eso se le llama auditores externos, ¿verdad? Y que la ley que estamos estudiando nos manda a que tengan auditores internos, que tengan auditores externos, y además de eso la auditoría que realiza la superintendencia. Letra G. De sociedades clasificadoras de riesgo. Las sociedades clasificadoras de riesgo ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Hacen estudios, hacen análisis, proveen información y clasifican los riesgos. Ellos le proporcionan a los inversionistas, mire, ahí lleva un riesgo mínimo, medio riesgo o un riesgo de alarma, ¿no? O no lo tiene. Entonces esos datos le sirven a los corredores de valores para comprar acciones o meterse en negocios de financiamiento en este tipo de bolsa. Luego tenemos la letra H de administradores de las entidades sujetas a registro. Todos los corredores, los corredores de bolsa, las auditorías externas, las clasificadoras de riesgo y todo eso, ¿verdad? Tienen alguien que las administra, y todas esas administraciones están sujetas a registros. Queremos saber quién maneja
esa clasificadora de riesgo, porque no cualquiera. Pues yo me voy a nombrar clasificador de riesgo sin tener a lo mejor la formación académica o técnica para manejar ese tipo de sociedades. Entonces la superintendencia tiene que llevar el registro de todo eso, y además de eso, no solo eso, fija las condiciones de quiénes son las personas que tienen la capacidad académica para poder manejar ese tipo de empresas. Luego hay empresas tituladoras. ¿Verdad? Esto se ha hecho una práctica muy común, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se sabe y se dice: la alcaldía municipal hizo este proyecto en base a la titulación de cierta con cierta empresa. ¿Qué significa la titulación? Significa que adquieren préstamos o les proveen de recursos financieros en base a la proyección de los ingresos que está proyectando esa alcaldía, ¿verdad? O un ente de gobierno también. Luego tenemos los agentes corredores de bolsa. Ya hemos hablado de ellos. Todos tienen que estar registrados. También tenemos de fondos de inversiones abiertas. Inversiones abiertas es que hay inversiones que, mire, este proyecto puede costar de 20 o 25 millones, no tenemos una cantidad exacta, entonces puede quedar abierta una inversión y a eso se le llaman inversiones abiertas. Y hay de inversiones cerradas. ¿Cuánto vale este proyecto? Vale 20 millones, cerrado. A eso se le llama inversión cerrada. Y hay gestores de fondos de inversión. Hay gente que se especializa en andar buscando lugares donde se pueden, donde necesitan recursos financieros para echar a andar un proyecto. Y a esto se le llaman gestores de inversión. Luego, de cuotas de participación de fondos de inversión abierta de extranjeros. Los extranjeros también pueden participar, pero bajo ciertas condiciones especiales que la ley les fija. Y luego tenemos de entidades autorizadas para comercializar cuotas de participación de las inversiones extranjeras. Esto de las inversiones extranjeras ocupan un papel especial porque se someten más a controles más amplios, en vista de que no queremos que se nos vaya a introducir capitales que se conocen como lavado de dinero. Mucha gente lava dinero en inversiones de empresas y esto pues no beneficia al final a las bolsas de valores que se han establecido en el país. Esas, digamos, que son como las funciones del registro, y vamos a continuar el día de mañana sobre este tema, y mañana les dejo la pregunta que quiero que me contesten y me la envían por mi correo electrónico. Quiero verificar también si todos están atentos a esta charla. Pasen muy buenas noches.